Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo para que, como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Bendito Señor, venimos delante de ti. Tú eres el dador de todo, bendito Señor, y tú has escogido este tiempo para esta tu iglesia y para ver estos pasajes que nos hablan de dar, bendito Señor. Y tú nos estás enseñando cómo ha de ser nuestro corazón a la hora de dar. Y Señor, nosotros damos porque tu Hijo Jesús se dio por nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Prepara nuestros corazones para recibir de ti. Yo en lo personal, Señor, quiero pedirte que sea solamente tu Espíritu Santo el que me dirija, Señor. Pues es tu plan, es tu palabra la que hemos de leer y de aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. ¿Y alguno de ustedes ha oído de un auditorio muy reconocido en la ciudad de Nueva York que se llama Carnegie Hall? Carnegie Hall es uno de los auditorios más importantes a nivel mundial. Si alguien se presenta en ese lugar, quiere decir que ha tenido una carrera muy exitosa. Y este auditorio fue construido precisamente por un hombre de apellido Carnegie. Este señor, que era un señor, venía de una familia muy humilde, se viene como inmigrante a Estados Unidos a mediados de 1800, empieza de telegrafista en el ferrocarril y después de unos cuantos años llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y en 1989 él saca un documento que se llama El Evangelio de la Riqueza. No lo ponía como evangelio porque tuviera que ver con la palabra, sino que él quería expresar lo que él creía que los ricos deberían de hacer con el dinero. Él es probablemente uno de los fundadores de la filantropía, de la gente rica que da dinero. Dice, él criticaba la idea de dejar grandes fortunas a los herederos o legar la riqueza a usos públicos después de la muerte. Él decía que era la responsabilidad de los ricos administrar sus riquezas en vida para el bien común, en lugar de gastar esto en excesos personales. Una de sus frases que tenía era, el hombre que muere con muchas riquezas es un hombre miserable. Este es un noble ejemplo de hace más de 100 años. Cada vez nuestra sociedad insiste en que debemos de gastar más y desmedidamente en nosotros. El apóstol Pablo en los capítulos 8 y 9 le recuerda a la iglesia de Corinto cómo hemos de ser fieles al dar,
con libertad y con gozo en el reino de Dios, y cómo Cristo nuestro Rey nos ha enriquecido con una generosidad incomparable, que es la que debe de marcarnos al dar. El propósito de mi mensaje en esta mañana es: no hay mejor ejemplo ni mayor motivación para dar que nuestro Señor Jesucristo, quien por amor nos ha enriquecido y transformado para dar con un corazón alegre y generoso. Cristo, este es el título de la predicación: Cristo, nuestro modelo y motivación para dar. Queremos empezar por darles gracias. La semana pasada empezó Helman predicando el capítulo 8 sobre el dinero. Y muchos de nosotros, a lo mejor a algunos de nosotros se nos hace incómodo el tema del dinero. Así es que gracias por estar aquí. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 van a hablar del tema del dinero. Espero que no piensen, bueno, ¿cómo no aprovechamos para tomarnos unas vacacioncitas estos días? Y el agradecimiento es a aquellos, después de la predicación de Helman, la gente hablando sobre el tema y sobre todo agradecida porque el Señor nos muestra de qué manera su palabra nos habla de cómo hemos de dar. No con culpa, sino con libertad. No con tristeza, sino con gozo de ver la provisión y la oportunidad que Dios nos da de invertir en el reino de los cielos, no por manipulación, no por imposición. Estamos llamados a dar por la gracia de Dios con gozo y con confianza en que Él es el proveedor de todo. Pero nos decía Helman la semana pasada, que de repente dio un giro. Si ustedes recuerdan todo lo que el apóstol Pablo estaba hablando a los corintios, y de repente hace una pausa y dice, oigan, y sobre la ofrenda, y empieza a hablarnos de esto. ¿De dónde viene esto? Bueno, un año atrás el apóstol Pablo había estado con los corintios, y de hecho así termina primero los Corintios. Termina diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos. Pero habían pasado muchas cosas en ese año y el apóstol Pablo quería retomar el tema. Y esto es lo que escribió. Gloria a Dios, porque estamos viendo en 2 Corintios capítulos 8 y 9 una de las partes más completas de cómo debe de ser nuestro corazón a la hora de dar. Había una necesidad muy importante en Jerusalén. Había habido una hambruna muy importante en Jerusalén. Y el apóstol Pablo, mientras iba por las iglesias de Macedonia, de otros lugares de Grecia, les decía, hay una necesidad allá. Y las iglesias voluntariamente daban para esta necesidad. Y los corintios, un año antes, cuando el apóstol Pablo había traído esto, ellos se habían animado y dicen, vamos a animarnos, vamos a ofrendar para esta necesidad, y habían dejado de hacerlo. Así es que el apóstol Pablo empieza el capítulo 8, como se nos dijo la vez pasada, y empieza dándoles el ejemplo de los macedonios. De hecho, el apóstol Pablo estaba en Éfeso, había ido a Macedonia y desde ahí estaba escribiéndoles esta carta. Había regresado Tito con buenas noticias de la respuesta de los corintios y de ahí escribe. Y les habla de cómo las iglesias de Macedonia habían respondido. ¿Y cuáles eran estas iglesias? Era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Y la palabra nos empieza a decir desde el principio del capítulo 8 cómo hemos de ofrendar. Y lo primero es con libertad. Él les recuerda cómo los macedonios habían ofrendado con libertad. Cómo esto es voluntariamente. Cómo el Señor pone en cada uno de nosotros el dar. Y esto es voluntariamente. Cómo ellos estaban dando con gozo.
También les dice cómo los macedonios antes de dar se habían dado, dice la palabra, primeramente al Señor y después a sus autoridades en la iglesia, a sus pastores, a los apóstoles. Cómo eso era tan importante en los macedonios. Finalmente en el verso 8 les empieza a hablar sobre ellos. Les da el ejemplo de los macedonios y en el verso 8 les dice, no digo esto como un mandamiento, o sea, les dice, vean la manera en que han dado los macedonios. Les dice, pero a ustedes no se los digo como un mandamiento. Si se fijan, ninguno de los pastores aquí en Misión de Gracia a nadie lo está obligando a dar. Esto no es un mandamiento. No, aunque nosotros hemos de responder al Señor, pero el apóstol Pablo le dice, no vengo a exigirles, dice, sino para probar por la solicitud de otros los macedonios también la sinceridad del amor de ustedes. Él no iba a decirles, queremos que den tanto, de tanta manera, tanta cantidad. No, el Señor había puesto en sus corazones el dar. Les platica el testimonio a los de los tesalonicenses para probar la sinceridad del amor de ellos. Como ellos iban a dar con gracia lo que habían recibido por gracia. Y empieza nuestro texto diciendo, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. El apóstol empieza a decirles, vean a los macedonios, su generosidad. Los macedonios estaban bien pobres y ellos habían dado generosamente, a pesar de su pobreza. Pero les dice, pero nada más para que vean el mayor ejemplo de la sinceridad del amor al dar, necesitamos acordarnos de Cristo. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. ¿Qué significa que Cristo se hizo pobre? Bueno, nosotros sabemos que Cristo no vivió en esta tierra en palacios, como se nos decía hace un momento, pero no necesariamente es esa pobreza de la que habla la palabra aquí. De lo que nos habla es, para entender a qué pobreza se fue Cristo, necesitamos saber y tener siempre presente de la riqueza en la que Él vivía. Sí nació en un pesebre, pero nació en un pesebre porque no había un mesón. No es, el papá no tenía dinero y vamos a ver dónde nos metemos. Señor, les había dado a ellos provisión. El papá José tenía en qué trabajar y con eso mantenía a su familia. ¿Saben qué es cuando nos dice que Él pasó de ser rico y se entregó por amor para ser pobre? Esto nos habla de quién es Dios, de quién es Cristo. Su riqueza no tiene que ver con bienes materiales como pudiéramos pensar nosotros. Tiene que ver con que Cristo es el dueño de todas las cosas y Cristo lo tiene absolutamente todo. Cristo es todopoderoso. Cristo sabe todas las cosas. Él es Dios. Él sostiene todo por el poder de la palabra. Él es dueño absolutamente de todas las cosas. Cristo vive y vivía antes de venir a esta tierra en un gozo perfecto. Quiero decirte que para Cristo vivir en la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo, es vivir en un amor perfecto. Imagínate eso. Los ángeles, los arcángeles alaban a Dios constantemente y no lo alaban porque Dios necesite
ser alabado. Lo alaban porque reconocen, tú eres Dios, creador de todas las cosas, completamente santo. Esas son las riquezas de Cristo Jesús. Y cuando nos dice que Él se hizo pobre, es como nos dice la palabra, que Él se despojó. Y ahí tienen en sus notas Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Él fue Dios todo el tiempo, Él no fue creación como los ángeles. Dice, no consideró el ser igual a Dios, el ser Dios, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora imagínate el mundo de diferencia que es Cristo como Dios por toda la eternidad, reinando, sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra, viviendo en un amor perfecto por toda la eternidad, y despojarse de eso para tomar forma de siervo, para saber cómo es el calor en el verano en medio del desierto, para saber lo que es ser escupido. Nuestro Señor Jesús dejó esa gloria para venir y de esa manera Él se despojó. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es hacerse pobre. Ahora, ¿cuál pudo haber sido su motivación? Y dice la palabra, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre. Por amor a ti y a mí, el Señor Jesús se hizo pobre. Y no es porque yo sea o tú seas muy importante o porque Él no puede vivir sin mí. No se trata de mí, se trata de su amor incomparable. Por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios, quiero hablarles de la sinceridad de su amor. Y cuando les habla de la sinceridad de su amor, les da el ejemplo de los macedonios, pero dice, pero no hay otro amor igual y más sincero y más glorioso que el del Señor Jesucristo. ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué siendo Cristo rico se hizo pobre? Para que por medio de su pobreza ustedes se llegaran a ser ricos. Lamentablemente este es un pasaje muy mal usado por falsos maestros. Hay mucha gente que dice, ¿ves? El propósito de Dios es que tú te hagas rico, que tengas un poquito más de dinero. El propósito de Dios es que tengas un carro nuevo. Si Cristo dio su vida y si Cristo se despojó para hacerse pobre, para que yo tuviera un mejor carro, qué miserable soy al pensar de esa manera. Hace un tiempo veía la televisión y paso por un canal y estaba precisamente un falso maestro y la gente pasaba y daba testimonio y decían estas personas, yo quiero decirles cuánto me ha amado Dios. Antes andábamos en camión, dice, y ahora ya tenemos carro. Y luego pasa la siguiente persona. Yo también quiero decir cuánto me ha amado Dios. Dice, antes tenía un carro, ahora tengo 2 carros. Dios es bueno y generoso con sus hijos. Y gracias a Dios porque nos ha dado carros con aires acondicionados. Pero no se puede tratar de eso.
Cristo no vino y murió y dio su vida y se despojó para que nosotros tuviéramos un poco más de dinero, aunque en Él tenemos muchas bendiciones, incluyendo las bendiciones materiales. Cristo no dejó su gloria perfecta para darte un carro. Su riqueza no se refiere únicamente a bienes materiales como algunos piensan. Pero para entender un poco más de nuestra riqueza que tenemos en Cristo, necesitamos entender nuestra pobreza. Había varias iglesias cuando el Señor Jesús les escribe a las iglesias de Apocalipsis, y le escribe a una de ellas, la Odisea. Y fíjense lo que les dice. Esto es a una iglesia. Les dice, Apocalipsis 3:17 está en sus notas. Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En la iglesia de la Odisea había mucha gente que tenía mucho dinero y su confianza estaba en el dinero, no estaba en el Señor. Y ellos decían, no, estamos bien porque tenemos mucho dinero. Y luego dice el Señor, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Nuestra confianza no puede estar en las riquezas materiales. Y te voy a decir qué riquezas tenemos en Cristo y cómo éramos pobres nosotros. Dice la palabra que el Señor nos pasó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Éramos nosotros esclavos de Satanás y ahora somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos justos por la justicia de Cristo. Éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Él, ahora somos llamados hijos amados. Estábamos condenados al castigo eterno, ahora tenemos herencia en Cristo eternamente, esclavizados al pecado y a Satanás. Ahora somos olor fragante al Señor. ¿Saben por qué somos olor fragante al Señor? Porque nosotros olemos a Cristo. Él nos dio su vida, Él dio su vida por nuestros pecados, Él nos compró por su sangre. Y antes olíamos horrible para el Señor, a pecado, y estábamos esclavizados al pecado y a Satanás. Ahora somos olor fragante. Aún las oraciones nuestras suben como olor fragante a Él. Hemos sido comprados por sangre cuando jamás podíamos pagar nuestra deuda. Claro que nuestro Señor es generoso y nos da para nuestras necesidades materiales y económicas. Pero somos ricos y nuestra riqueza va muchísimo más de unas cosas materiales solamente. Lo que los macedonios dieron y de lo que se despojaron jamás se va a comparar con lo que Cristo dio y se despojó por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo hemos de dar en el reino de los cielos? Hemos de dar con gozo, con libertad, voluntariamente. Hemos de darnos primeramente al Señor, a nuestras autoridades en la iglesia, y es por amor como Cristo nos amó. Pero también, según vamos a ver en el punto número 2, hemos de dar diligentemente. ¿Alguna vez has empezado algo y no lo has terminado? Más aún, ¿alguna vez dijiste, ¿sabes qué? Ahora sí, te sentaste con tu esposa, ahora sí vamos a apartar para el diezmo, para la ofrenda, y empiezas y luego pasa algo y lo dejas de hacer?
No les voy a pedir que levanten la mano, porque sé que va a ser eso muy popular. Bueno, pues los corintios no eran la excepción. Y quiero comentarles un poquito, Marcela y yo no conocíamos a Cristo, y la manera en que Marcela me dijo que quería acercarse, me dice, un día así de la nada, yo esforzándome por ver cómo ganaba más dinero, y luego llega Marcela y me dice, fíjate que tengo ganas de diezmar. Así me dijo. Ah, caray, ¿no íbamos a una iglesia? Me quedé, ¿y eso? ¿Y eso dónde salió? No sé, Dios me empezó a hablar de Dios, algunas cosas. Tengo ganas de diezmar. ¡Claro que no! Pasó un tiempo, no pasó mucho tiempo, pero pasó un tiempo, y por su gracia y misericordia el Señor nos atrajo hacia Él y lo conocimos, y cuando empezamos en la iglesia, pues mi manera de dar era, a ver, ¿cuántos? 5 pesos, órale. ¿Tú no traes? Bueno, pues ahora no traemos, mañana otros, la siguiente semana otros 20 pesos, y así nos la llevábamos. Pero en la iglesia en la que estábamos, habían terminado la construcción de un edificio, y iban a empezar a pagar ese edificio. Y el pastor dice desde enfrente, quiero pedirles que consideren ofrendar para el edificio, nos dice. Y yo pensé, claro que sí, pasen la canasta, aquí debo traer unos 40 pesos, ¿cuánto necesitan? Pero el pastor echó a perder ese pensamiento mío y dijo, miren, vamos haciendo esto. Váyanse a su casa, oren y vean de qué manera el Señor les muestra que han de ofrendar para esto. Caray, dije yo, ¿qué es eso? Entonces nos fuimos, platicamos Marcela y yo, vamos orando. Lunes, el jueves, le digo a Marcela, ¿qué crees? Tengo una cantidad en mente. Se me hace mucho. No era casi nada. Era mucho para mis estándares, ¿verdad? Casi negociaba yo con Dios. Señor, ¿estás seguro que es eso? Y cuando le digo a Marcela de la cantidad, me dice Marcela, válgame, qué tremendo. Fíjate que yo pensé en esa misma cantidad. Y dije yo, ha de ser de Dios. Ahí ven los 100 pesos. Así quedó. Era un viernes. Era un jueves. Y el viernes llego a mi trabajo y me habla mi jefe a la oficina. Y me dice, Armando, ¿puedes venir a la oficina? Sí, y llego. ¿Cómo estás? Bien. Y luego pone un sobre la mesa. Y luego me dice, nos ha ido bien, Armando. Y luego tomo el sobre, salgo y lo abro. Y era un cheque por exactamente la cantidad que Marcela y yo habíamos considerado. No era mucho. Para mí sí era mucho. Pero era muy claro que el Señor me quería mostrar que se trata de Él. Que Él va a poner todo. A raíz de eso, no nada más empezamos a ofrendar para el edificio, empezamos a considerar apartar para nuestro diezmo. El Señor es fiel, de Él es. Y a veces empezamos o tenemos una buena intención, así como los corintios, y nos detenemos. ¿Y por qué nos detenemos? Porque pasa algo en la casa, porque pasan algunas situaciones. Pero en el caso de los corintios, no sé si recuerdan ustedes que hubo algunos problemas a raíz de unos falsos maestros. Algunos falsos maestros habían ido con ellos y les habían dicho, no le hagan caso al apóstol Pablo, el apóstol Pablo es esto, otro. Y los corintios confundidos dijeron, vamos a dejar de ofrendar. Después de eso fue Tito
Y cuando fue Tito y hablaron, hubo un arrepentimiento en ellos. Y Tito va a Macedonia a ver a Pablo y les dice Tito, fíjate que es gloriosa la manera en que la iglesia de Corinto ha respondido. Y Pablo les escribe esta segunda carta y en esta segunda carta les dice, y se acuerdan que ustedes empezaron a ofrendar, pero vean las palabras, dice, doy mi opinión en este asunto. De nuevo, el apóstol Pablo no estaba diciéndoles, yo los voy a obligar y más les vale si no van a pasar cosas o van a caer rayos del cielo. No. Dice, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes. Muchas personas, si tú eres de aquellos que no estás ofrendando, que no estás diezmando, a lo mejor eras como yo cuando empezaba, decía, pues es que no me conviene. No me conviene porque si doy eso, entonces voy a desbalancearme. Pero el Señor nos mostró de su generosidad. Es de lo todo que Él te da, que tú lo honras. Tú apartas esa parte y tú lo honras con eso. Diciendo, Señor, no es, sí, gracias, yo trabajo mucho y lo que sea, pero si trabajo no es por mí, es por lo que tú haces en mi vida, es por tu generosidad, Señor. Y yo quiero honrarte, yo quiero reconocer que eres tú el dador de todas las cosas. Y dice la palabra, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y qué glorioso que yo aparto una parte, esto es para ti, esto es para tu reino, Señor. Y yo puedo disfrutar de muchas cosas. Yo puedo traer un carro con aire acondicionado, gloria a Dios por eso. Puedo tener buen aire acondicionado en mi casa. Gracias a Dios. El Señor no quiere que nos quedemos sin nada. El Señor nos llama a ser generosos porque a nosotros nos conviene. Nos conviene para acordarnos de que todo es de Él, de que todo viene de Él, de que todo es para Él. Nos conviene para no hacer del dinero un ídolo en donde nosotros creamos que todo se trata del dinero y que el dinero tiene más poder que Dios. Nos conviene porque el Señor es generoso con nosotros. Dice, doy mi opinión porque esto les conviene. Que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto de dar, sino también a desear hacerlo. ¿Se fijan? Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto. Ahora pues, acaben también de hacerlo. Vimos varias características de cómo hemos de dar, pero una de ellas es diligentemente. A lo mejor empezaste y dejaste y has sido inconstante y queremos tomar esto para nosotros que dice el apóstol Pablo. Nos conviene a nosotros ser diligentes y dice ahora acaben también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Ahora, puede ser que no tengamos esa buena voluntad. Que habla la palabra, no, pues yo no tengo buena voluntad, gracias. Nuestra vida no se trata del dinero. Si algo aprendemos en Cristo es que nuestra vida no se trata del dinero. El dinero es una herramienta que para Dios es muy importante en nuestro uso, pero es una herramienta para que nosotros podamos servir al Señor, al poder proveer en nuestras casas, al educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, al poder compartir, al tener una iglesia. Miren, ahorita me bendijo, estábamos orando y alguien dice, quiero darle gracias al Señor por las personas que vienen y prenden los aires acondicionados. Es muy fácil que nosotros demos por hecho cosas.
Muy, muy fácil. El Señor es el que pone las cosas en su lugar. Él pone el querer como el hacer. Y hay gente que viene y prende los aires acondicionados, mantiene los aires acondicionados y se pagan esos aires acondicionados. Cuando tú das dinero generosamente, claro que nosotros todos nos beneficiamos, aquí estamos. Gloria a Dios por las bendiciones que tenemos. Pero ¿has oído de nuevos miembros? Viene gente que se acerca necesitada de oír de la palabra del Señor y ahí se les ministra al respecto de eso. Hay oportunidades para servir en su reino. Estaba comentando Helman sobre The Bridge. Queremos como iglesia que el Señor traiga a más gente y nosotros queremos traer a gente que no lo conoce para que pueda ver y vivir con las riquezas del Señor. ¿Eso es una prioridad para tu vida? Lucas 12:15 dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tu vida no se trata de lo que tienes. Y si tu vida se trata de lo que tienes o lo que no tienes, probablemente estás batallando con el amor al dinero. Se nos leía la semana pasada esta cita de 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el dinero. No dice que es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros amamos más el dinero que al dador de todas las cosas, amamos más el dinero que aquel que dio todas sus riquezas, que jamás alcanzaremos a entender en esta vida. Él estuvo dispuesto a dar para que nosotros fuéramos ricos. Y nosotros pensamos que mi cuenta de banco es más importante que Él. Dice, porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Nos dice el pastor Alistair Begg, dice, ¿cómo sé que amo al dinero? Y nos da 8 puntos. Cuando los pensamientos sobre el dinero consumen mi día. Miren, los tienes en la hojita. Nadie te va a ver. Ponle una palomita si hay alguno al que quisieras palomear. Número 2, el éxito de los demás me da celos. Número 3, defino el éxito en términos de lo que tengo en lugar de lo que soy en Cristo. Número 4, descuido a mi familia por estar buscando más dinero. Número 5, cierro los ojos a las necesidades genuinas de los demás. No doy con generosidad. Número 6, vivo con el miedo paralizante de perder el dinero. Número 7, estoy teniendo problemas con mi manera de endeudarme. Y si tú piensas, no, yo no tengo problemas con mi manera de endeudarme, va muy fluido eso, también márcale ahí. Número 8, le doy a Dios lo que me queda en lugar de mis primicias. En ese mismo capítulo, pero un poco antes, podemos ver cómo es, qué es lo contrario, qué es el antídoto. ¿Qué es el antídoto a la avaricia? Y aquí podemos ver cuando mi voluntad, acabamos de ver, cuando mi voluntad está moldeada por la avaricia, pero ahora vamos a ver cuando mi voluntad está moldeada por el contentamiento. Ahí en ese mismo capítulo, 1 Timoteo 6:6, lo tienen en sus notas, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y se los voy a leer, pero en otra versión, Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando está
contento, cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Sabes cuál es el antídoto contra la avaricia, el contentamiento? No me importa si tú tienes mucho o tienes poco, para los estándares de este mundo. Yo estoy seguro que en el Señor tienes abundantemente. Tienes las cosas que necesitas. El Señor es el que provee y nosotros hemos de buscar el contentamiento. Y el contentamiento viene de darle gracias a nuestro Señor. Señor, te doy gracias. Y déjenme les insisto en esto de los aires acondicionados. No me imagino qué es vivir sin aire acondicionado. En estos tiempos a 109 grados afuera. Le das gracias al Señor. Ahora, le damos gracias al Señor por las riquezas que tenemos en Él. Y cuando habla de riquezas, queremos volver a subrayar que las riquezas no nada más es lo material que tenemos. Ah, mira, tengo un negocio. Ah, mira, tengo esto, tengo lo otro. Todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, hemos de contarlas. Voltea, ves, tienes una familia, gloria a Dios por eso. Tienes una esposa, gloria a Dios por eso. Tus hijos están en la escuela, gloria a Dios por eso. Tienes un trabajo, gloria a Dios por eso. Ah, pero no es el mejor trabajo. Te aseguro que tu trabajo es un buen trabajo. Y el Señor ha de quitarte de ahí o no. Pero por lo pronto hemos de ver cómo estar agradecidos. Porque tu trabajo actual es regalo del Señor. Es provisión del Señor. ¿Eres alguien agradecido? ¿Eres alguien que está contento con lo que el Señor te ha dado? ¿O eres alguien que todo el tiempo está buscando más? Quiero más. Esto no es suficiente. Se trata de otra cosa. Y el Señor no nos pide. El Señor nos pide según lo que tenemos. Dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Y una referencia de 1 Corintios 16, no necesitan buscarlo, pero dice, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. El Señor te prosperó tanto, eso lo apartas. Te prosperó más ahora, apartas más. Ahora estoy batallando, no tengo trabajo, apartas menos. Señor te ha provisto en medio de esa necesidad. Le das gracias al Señor por esa provisión. Entonces, ¿cómo hemos de dar en el reino de los cielos? Hemos de dar con gozo, pues Dios ama al dador alegre, con libertad, no por imposición de alguien ni por obligación, voluntariamente, como propuso cada quien en su corazón. Hemos de darnos primero al Señor, a sus autoridades en la iglesia, por amor como Cristo nos amó, diligentemente, de buena voluntad, sin avaricia, con contentamiento, según lo que se tiene, no según lo que no se tiene, conforme Dios nos haya prosperado. Y finalmente, nosotros hemos de ser sabios administradores. Se nos dijo un poco de eso la semana pasada. Nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores. ¿Cuántos de ustedes, no necesitan levantar la mano, son dueños de un negocio? Cuando eres dueño de un negocio, el jueves en la noche batallas para dormir porque el viernes tienes que pagar nómina. En cambio, tu empleado, cuando tú le estás pagando el viernes, tú lo volteas a ver y dices, mira qué tranquilo viene, trabaja tantas horas, llega, hace lo que tiene que hacer y se va. Y él se va con su dinero. Y a veces yo me quedo con dinero y a veces no, si yo soy dueño del negocio. Quiero decirte
que el hecho de que Dios sea el dueño y nosotros administradores es glorioso. Él es el que provee. Él es el que va a dar. Él es el que te va a dar un trabajo, una fuente. De Él es la responsabilidad y Él es fiel en eso. Y nosotros que recibimos este dinero, hemos de ser fieles en cómo lo repartimos. El Señor va a dar las cantidades apropiadas. Y ahí nos da, en la palabra nos da una referencia a cómo era en el desierto. Fíjense cómo es de generoso nuestro Señor. El pueblo rebelde que se había rebelado en contra del Señor, que el Señor le dice, de los 20 años para arriba ninguno va a entrar a la tierra prometida porque no creyeron en Él. Aún así, esos 40 años que anduvieron en el desierto, el Señor proveyó para cada cosa. ¿Saben que sus zapatos no se gastaron? ¿Que sus vestidos no se gastaron? ¿Saben que comieron todos los días? Pero muy interesante porque hay una parte donde dice, el Señor les está diciendo por medio de Moisés que Él iba a proveer, Él iba a mandar maná del cielo y que salieran y que recogieran según las personas que hubiera en la casa. Y todos salían y salían con una medida de 2 litros y algunos echaban más, ¿verdad? Y algunos echaban un poquito menos. Pero al final regresaban y repartían. Si a mí me sobró poquito más, yo se lo doy a este. Oigan, a mí me faltó, le sobra algo. Ahí se repartían. Y el Señor, cada comida por 40 años, fue fiel en dar la porción justa a cada uno. Ahora, no faltaba. Estaba el avaricioso, ¿verdad? No te preocupes, vieja. Yo voy a salir primero. Ponme el despertador a las 3 de la mañana. Soy el primero que recojo. Y luego lo meto ahí. Y ya tenemos, ya. Pues el siguiente día no voy. ¿Qué te parece? Qué trucha, mi viejo. Y se va y hace eso. Pero si había de más y ellos no lo habían repartido a quien necesitaba, entonces se echaba a perder. Se agusanaba. Así es nuestro Señor. Dice, les voy a dar. Un día antes, el último día de la semana, que era el viernes, dice, les voy a dar para 2 días porque el sábado no van a salir a recoger. Entonces, si el lunes tú recogías para 2 días, lo del segundo día se echaba a perder. Pero si el viernes recogías para 2 días, sí te duraba 2 días. Esto no es un cuento. Esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nos da la porción perfecta. Y quiero decirte de una vez que el Señor te da lo necesario y te da más. ¿Para qué te da más? ¿Para tener más en el banco? Para que cuando me muera digan, híjole, ¿cómo hizo dinero? El Señor te da más para contribuir en el reino de los cielos. ¿Contribuir de qué manera? Para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea enseñada. Decíamos hace un momento sobre nuevos miembros. Para que la gente sea cuidada en grupos de casa. Para que iglesias que están comenzando sean bendecidas. Nosotros cuidamos a un grupito de iglesias en México. Este es el reino de los cielos y nosotros hemos de dar. Ahora, ¿ves a tu vecino en necesidad? Busca bendecir también. El Señor te da. Pero el Señor te da tanto y te da un poquito más. Y nosotros generalmente vivimos pensando que nos da poco y que todavía nos falta un poquito más. A lo mejor necesitamos ver qué es lo que realmente necesitamos. No quiere decir que nos vamos no, pues ya, no me vuelvo a comprar ni una camisa. No,
El Señor es generoso. Es más, el Señor dice en su palabra que quiere que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Y le damos gracias al Señor por ello. Y aún nos va a dar un poquito más. ¿Qué se requiere de un administrador que sea fiel? Mateo 24, 45 al 46 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. El Señor nos ha llamado a ser fieles. Fieles para administrar. El Señor nos ha dado para nuestras necesidades. Estás cumpliendo con esas necesidades. Estás dando a tu familia. Estás cuidando de esa manera y nos da un poco más. Estás invirtiendo tú en el reino de los cielos porque Él te ha dado en abundancia. Vas a ser hallado fiel. La mayordomía financiera con integridad se caracteriza por una entrega voluntaria y fiel, proporcional a lo que uno tiene, en sumisión a pastores piadosos que manejan el dinero con fidelidad, está motivada por un amor ejemplar a Dios. Y ahí yo le agregaría que viene de ver el glorioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Y a los demás dice, y está completamente libre de codicia y avaricia egoísta. Toda ofrenda debe caracterizarse por esos estándares. ¿A cuántos de ustedes les gustan las películas de época? A mí se me hacen muy interesantes las películas de época. Y normalmente se confunde uno poquito si es una película de reyes y todo eso. Dice uno, qué padre vivir en esa época. Muy probablemente si tú vivieras en esa época tú no serías el rey, tú serías el esclavo que está allá haciendo cosas difíciles, pero eso no lo ponen en las películas. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo de los tiempos del rey David. Su reinado fue bien glorioso, pero en su reinado había un hombre que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Saúl. Y en un punto podemos ver, en 2 de Samuel, en un punto el abuelo de Mefiboset murió, Saúl. Muere Saúl y muere Jonatán, el papá de Mefiboset. Y Mefiboset dice que estaba lisiado de sus pies. ¿Qué iba a hacer el resto de su vida? Pues muy fácil, pues si era el nieto del rey, pues vivía de las riquezas, no más que había cambio de rey. Y lo que hacían los reyes nuevos eran matar a todos los familiares del rey anterior para que ninguno de ellos se fuera a levantar en contra de ellos. Quizás si le hubiera ido bien, lo hubieran puesto como aquel paralítico que pedía limosna en el templo. Pero su futuro era muy difícil. Cuando David llega al trono, él dice, quiero bendecir a la descendencia de Jonatán. ¿Hay alguien que haya quedado? Y Mefiboset era ese descendiente. Y David dijo, lo primero que quiero es que le den a él las tierras que le corresponden. David podía haberse quedado con todo. Dice, quiero que le den las tierras que le corresponden. Eso era suficiente para que él pudiera vivir el resto de su vida probablemente si lo administraba bien. Pero hizo algo todavía más glorioso siendo rey. Le dijo el rey David a Mefiboset, tú siempre, por el resto de tu vida, no importa qué pase, vas a tener un lugar en la mesa del rey. No te va a faltar qué comer.
Y la comida va a ser gloriosa. Nosotros a veces nos afanamos por tantas cosas de este mundo y no recordamos que Cristo ya nos dijo que nosotros tenemos un lugar en su mesa y que nada ni nadie, ni lo alto ni lo bajo, nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso es glorioso. Él es el dueño de todo. Y Él se despojó para que nosotros fuéramos ricos. Y nos ha dado bendición. Nos ha dado bendición material, nos da para vestirnos, para comer, nos da para no tener tanto calor en el verano, para tener un vehículo. Gloria a Dios por sus bendiciones que Él nos da. Pero nos ha dado las riquezas más gloriosas en Él. Cuando estamos aquí los martes orando, a veces por necesidades físicas, claro que oramos por esas necesidades y otras, pero siempre recordando que lo más glorioso es lo que Él nos dio, que es su salvación tan grande. Si yo tuviera todas las riquezas del mundo y me perdiera, ¿de qué valdría? Sería un miserable. Pero en Cristo soy rico. Soy rico porque soy salvo. Soy rico porque tengo su misericordia. Soy rico porque Él me ha perdonado los pecados. Soy rico porque su Espíritu Santo mora en mí. Soy rico porque soy considerado hijo del Padre, hermano de Jesús, amigo de Jesús, coheredero con Jesús. Dice la palabra en 1 Corintios que nada les falta. Y dice en Efesios que Dios quiere que abramos nuestros ojos para ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y que eso sea en nuestras vidas. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias y vamos a pedirle que abra nuestros ojos para ver más de sus riquezas y que no esté yo enfocado en el amor por el dinero. Bendito Señor, te damos la gloria, la honra. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que tenemos, Señor. Gracias por este auditorio, Señor, con aires acondicionados. Gracias por este auditorio, bendito Señor, con sillas cómodas, Padre. No merecemos nada, pero tú nos has dado esto, Padre, para proclamar tus buenas nuevas. Te damos muchas gracias por las cosas materiales que tenemos en ti, Señor. Y queremos rogarte por las personas que en este momento están pasando por dificultad económica, Señor. Te pedimos que tú proveas y que nosotros seamos generosos, Señor. Señor, queremos darte gracias por las cosas materiales que nos has dado, pero queremos rogarte que tú abras, que tu Espíritu Santo abra más nuestros ojos para ver las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, por las cuales Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por morir en la cruz, Jesús. Gracias por tu sangre que fue perfecta para limpiar mis pecados. Gracias, bendito Señor, porque yo sé que cuando yo muera voy a estar delante de ti. Y va a ser un día glorioso y aún en esta vida tú nos has bendecido generosamente, Señor. Señor, líbranos de toda avaricia. Que seamos personas de contentamiento, Señor. Y que seamos generosos al dar en tu reino. Y queremos invertir en tu reino, Señor. Para que mucha gente sea rica en Cristo Jesús. Como nosotros somos ricos por tu gracia, por tu misericordia. Te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.